Se buscan siervos fieles. ¿Fieles a qué? Se buscan siervos fieles, pero ¿fieles a qué? ¿Fieles a los intereses personales? ¿Se buscan siervos fieles a qué? A los intereses de una denominación, de una misión, que dicho sea de paso, no necesariamente todos los intereses de una misión o denominación están alineados con los intereses de la palabra del Señor. Y de eso todos somos plenamente conscientes. ¿Fieles a qué? ¿Fieles a nuestro propio nombre, a expensas del nombre de Dios? Se buscan siervos fieles. ¿Fieles a qué? Al pedido, a la demanda de la congregación. Nos gustaría que la predicación fuera así, nos gustaría que el ministerio fuese así, eh, casi como que una iglesia customizable, donde cada uno puede elegir cómo le gustaría que fuera cada cosa, ¿no? Como cuando se arma una computadora por internet y usted la pide que tenga tanto de memoria, tanto en bus de transferencia de datos, que la tarjeta board sea de esta característica, el procesador sea así. Se buscan siervos fieles, pero ¿fieles a qué? Y hay dos refranes que, dicho sea de paso, cuando nuestras teologías o nuestras enseñanzas están basadas en refranes, pues ya el fundamento de nuestras enseñanzas o nuestros pensamientos son bastante frágiles. Pero cuando de pastores se trata, hay dos refranes que generalmente nos acompañan, y es que el primero trata de encerrar a todos los pastores que están en una franja etaria, en una franja de edad, pues jóvenes o adultos jóvenes o como le quieran llamar, dicen, es que escoba nueva barre bien. Escoba nueva barre bien, ¿no? Pues claro, está joven, algunos hablan en las categorías estas de, es que todavía tiene el fuego del primer amor, entonces obviamente está apasionado, está enfocado, sabe hacia dónde quiere ir y lo demás, ¿sí? Y del otro lado, entonces aparece, es que ya lleva sobre sus hombros la experiencia, ¿no? La experiencia que lo hace tan maduro, tan sabio, quizá. Pero en los dos extremos existe el peligro de ser infiel al Señor. Bien sea que estemos comenzando en estas lides del ministerio, o bien sea que ya, como decimos coloquialmente, vayamos de salida. Siempre está la tentación a la puerta, invitándonos a dejar de ser fieles al Señor para comenzar a ser fieles a cualquier otra cosa, a nosotros mismos, a la congregación, a los intereses de una organización o lo que fuera, pero no necesariamente al Señor. Y es necesario que entre nos como hijos del Señor primeramente, pero también como consiervos, abramos el corazón para afirmar lo siguiente, y es que si hay una población de difícil proceso de enseñanza, somos los pastores, porque nos asiste un ego brutal de eso yo ya lo sé, eso yo ya lo aprendí, ay, eso yo lo vi en el primer año de seminario, ¿sí? O sea, como no me están enseñando nada, no me están aportando nada, ya todo eso yo lo sé. Y si no me lo enseñaron en el seminario, en el instituto, en la escuela de formación, donde quiera que usted se haya capacitado, dice, eso yo lo aprendí por el camino. De manera que entonces el pastor, el siervo del Señor, es una persona en ocasiones de difícil enseñanza.
lo cual en principio riñe con lo que debiera ser el corazón de un siervo de Dios, que debiera ser enseñable, ¿verdad? Ahora, a partir de eso, algunos ministerios que se proponen enseñar a pastores han preferido ponerle un límite, un freno, una talanquera a pastores de tal edad en adelante. Y ese asunto, solamente recibimos pastores para capacitar hasta tal edad, porque de tal edad hacia adelante, dicen, loro viejo o cotorro viejo no aprende a hablar, lo cual termina siendo fatal porque somos pastores, no cotorros, no loros. Debiéramos nosotros ser, al contrario, modelo de personas que son susceptibles de ser enseñadas, ¿verdad? Se buscan siervos fieles y en ese buscar siervos fieles hay un texto que estaba en la diapositiva que compartimos con ustedes el día de ayer, es el Salmo 31:23, que va de la siguiente manera: amen al Señor todos sus santos. El Señor preserva a los fieles, pero les da su merecido a los que obran con soberbia. Un llamado para todos los que somos parte de la iglesia del Señor, y es amen al Señor, amen al Señor. Y ojo, pastores, mis hermanos, algunos de ustedes mis amigos, nosotros no somos una entidad aparte de la iglesia. En ocasiones cuando llegamos al púlpito, eh, en algunas congregaciones el saludo pastoral es hola iglesia, pero o sea, hola iglesia a ustedes, yo estoy aquí de este lado, ¿sí? Hola a ustedes los que son iglesia, yo estoy aquí, y no sé si con eso el lenguaje implica yo estoy por encima, yo estoy al lado, yo estoy por debajo, pero yo no logro todavía ser de esto, o sea, yo soy el pastor, como si fuésemos un capítulo aparte. Y pastores, necesitamos recordarnos a nosotros mismos, usted y yo somos iglesia, usted y yo somos pueblo de Dios, usted y yo somos hijos de Dios. Y si somos parte de este maravilloso cuerpo de Cristo, estamos llamados a amar al que nos amó primero. Y por ahí comienza la fidelidad. ¿A quién estamos amando hoy? Y varias preguntas que perfectamente pudieran ser indicadoras de dónde están nuestros afectos, a quién o a qué le estamos dedicando la mayor cantidad de tiempo de nuestra vida, dónde estamos concentrando nuestros mayores esfuerzos, qué ocupa nuestra agenda de oración, cuál es el tema central de nuestras conversaciones, no solamente con la feligresía, pero en casa, con los amigos, en medio de un café, cuál es el tema que recurrentemente aparece, y capaz que por ahí tenemos indicadores de cuál es nuestro amor, qué es lo que nos apasiona, qué es eso que hace que nuestro corazón palpite y arda, ¿verdad? Pero a estos que se nos llama a amar al Señor, se nos insta también a entender que Dios preserva a quienes son fieles. Y entendiendo que Dios es 100% amoroso, pero Dios también es 100% justo, y que la santidad de Dios se manifiesta a través de su ira santa, y que es el único ser en el universo entero que tiene ira santa, dice el texto, pero le da su merecido a los que obran con soberbia. Y otra vez,
Puede que esto sea una reflexión bastante proyectiva y puede que sí, de lo cual no pretendo excusarme, sino ser sincero y decir que en muchos momentos nos acercamos al texto bíblico y lo primero que pensamos es cómo podemos transmitir este texto bíblico a otro. ¿Cómo podemos este texto bíblico convertirlo en una enseñanza, en un sermón, en una capacitación para otros? Pero hoy nos estamos acercando aquí como hijos. Una de las frases recurrentes de Manuel y de Pedro es, aquí nadie entra con sotana, ¿no? Aquí el clériman, la estola, el vestido litúrgico, todo eso se queda afuera y somos hermanos. Y si somos hermanos, hemos de reconocer que en muchos momentos nosotros como hijos de Dios y como siervos de Dios hemos obrado con soberbia. Yo ya me lo sé. Eso yo lo sé. Es más, en ocasiones aparecemos acá, pero no recién ha comenzado la enseñanza y no necesariamente porque tenemos obligaciones, porque tenemos ocupaciones, por lo que sea, sino porque eso que están hablando, yo ya lo sé. Tú, nos desaparecemos y nos desconectamos. Nos fuimos porque ya no tengo nada que aprender. Hay un libro acerca de filosofía que se llama El mundo de Sofía, que para quien tenga la chance de leerlo, está lindísimo ese libro, ¿sí? Lo he leído en varias oportunidades. En sus inicios, el escritor plantea el aprendizaje del ser humano como cuando un niño se sorprende al ver al mago que saca el conejo del sombrero, ¿no? ¡Wow! Un conejo salió del sombrero. Y pues, inmediatamente a mirar de dónde podría haber salido, dónde podría haber estado, la sensación que esto provoca, porque es algo nuevo. Y dice el autor de El mundo de Sofía, en el momento que nosotros dejamos de sorprendernos, en ese momento dejamos de aprender. Y eso aplica también para nosotros en términos de fe, porque en muchos momentos lo santo se ha venido a convertir en algo común. Ya no nos sorprende la santidad de Dios. Ya no nos sorprende la omnipotencia de Dios, su misericordia, su fidelidad. Al contrario, pensamos que la fidelidad de Dios es la obligación de Dios. No me bendice porque es fiel, me bendice porque está obligado a hacerlo, lo cual es falso. Y otra vez, todo esto en el marco de se buscan siervos fieles. Números 20 del 1 al 13. Los hijos de Israel, toda la congregación, llegaron al desierto de Zin en el mes primero, y el pueblo se quedó en Cades. Allí murió Miriam y allí la sepultaron. Y no había agua para la congregación, y se juntaron contra Moisés y Aarón. El pueblo contendió con Moisés y le habló diciendo: ojalá hubiéramos perecido cuando nuestros hermanos murieron delante del Señor. ¿Por qué, pues, has traído al pueblo del Señor a este desierto para que nosotros y nuestros animales muramos aquí? ¿Y por qué no hiciste subir de Egipto para traernos a este miserable lugar? No es lugar de sementera, ni de higuera, ni de viñas, ni de ganados, ni aún hay agua para beber. Entonces Moisés y Aarón fueron de delante de la asamblea a la puerta de la tienda de reunión y se postraron sobre sus rostros, y se le apareció la gloria del Señor. Y habló el Señor a Moisés diciendo: toma la vara y reúne a la congregación, tú y tu hermano Aarón, y hablad a la peña a la vista de ellos, para que la peña dé su agua.
Así sacará para ellos agua de la peña y beberán la congregación y beban la congregación y sus animales. Tomó Moisés la vara de la presencia del Señor, tal como él se lo había ordenado. Moisés y Aarón reunieron al pueblo ante la peña, y él les dijo: Oíd ahora, rebeldes, ¿sacaremos agua de esta peña para vosotros? Entonces Moisés levantó su mano y golpeó la peña 2 veces con su vara, y brotó agua en abundancia, y bebió el pueblo y sus animales. Y el Señor dijo a Moisés y Aarón: ¿Por qué vosotros no me creísteis porque vosotros no me creísteis a fin de tratarme como santo ante los ojos de los hijos de Israel? Por tanto, no conduciréis a este pueblo a la tierra que les he dado. Aquellas fueron las aguas de Meribá, porque los hijos de Israel contendieron con el Señor, y él manifestó su santidad entre ellos. ¿Qué pasa cuando llevamos tanto tiempo en el ministerio? Y llegamos a pensar que ya sabemos cómo se hacen las cosas. Los primeros 4 versos de este capítulo de Números nos hablan de un ambiente de presión extrema que están viviendo Moisés y Aarón como guías, como líderes del pueblo y pudiéramos decir como pastores del pueblo de Israel. En principio nos dice que Miriam, la hermana de estos dos, ha muerto. Y eso no es un detalle menor en el pasaje. Aunque no se le dedica mayor información, no se le dedica tanto número de versículos para contar ni las preguntas que hacemos nosotros bastante imprudentes. Falleció fulano de tal. ¿Y de qué murió? ¿Y sufrió mucho? ¿Y estuvo hospitalizado o estuvo en casa? O sea, como un montón de cosas que no vienen al lugar. La palabra de Dios sencillamente nos dice, murió Miriam, punto. O sea, lo que corresponde saber es que la doña murió. Pero si murió, esto termina siendo un golpe durísimo al corazón de Moisés y de Aarón. Además, vale la pena recordar el rol que desempeñó Miriam para la vida de un hombre como Moisés, desde que estaba en brazos, ¿no? Ella, la hermanita que condujo a Moisés en su canasto, mandándolo río abajo para que pudiera llegar hasta el lugar donde se aseaba la hija de Faraón, ¿no? No es un detalle menor, es una pérdida fuerte. Y seguramente que en esta época que recién hemos acabado de pasar, donde muchos amigos, muchos familiares, muchos miembros de la iglesia, feligreses, amigos, hermanos, habrán partido con el Señor. Algunos de cuenta del COVID, otros por situaciones que se desencadenaron, porque de cuenta del COVID no pudieron volver a sus controles médicos, ¿verdad? Y la otra enfermedad siguió avanzando hasta que por fin partieron. Otros entraron en situaciones tan profundas de crisis emocional, depresiones, ansiedades al estar encerrados, que algunos terminaron también falleciendo de una profunda tristeza asociada a todo esto. Y hemos visto partir a muchos. Recuerdo año 2020, cuando recién comencé a ser parte del ministerio, todos los días había pedidos de oración por la salud de muchos y todos los días también aparecían allí, oremos por consuelo para esa familia porque el hermano falleció, el hermano murió. Y seguramente muchos de esos que partieron eran los hermanos más colaboradores, aquellos con los que se podía contar en la congregación. Esos que usted como pastor decía, mire, vamos a hacer tal cosa, y él decía,
cuente conmigo, yo voy. La hermana decía, pastor, yo no puedo ir, pero cuente con mis oraciones, yo estoy ahí comprometida en oración. O sea, hermanos de ese calibre, los vimos partir. Y es el mismo caso de Moisés y Aarón. Miriam fue la mujer que estuvo allí hombro a hombro con ellos en este peregrinaje, en esta salida de Egipto. Y ahora en inicios de este peregrinaje. Y ahora ella muere. Y eso implica una presión muy fuerte sobre los hombros de estos dos varones. Pero no solamente el tema de que la hermana ha partido, la hermana ha muerto, pero aparte de eso, se acaba el agua. Y para nosotros pudiera ser perfectamente eso una ridiculez, en virtud de que todos estamos en ambientes de ciudad, muchos en casas o en conjuntos residenciales donde gozamos de un tanque de reserva, ¿sí? O cerca o en el campo, en la campiña, en la provincia, cerca a un río, a un lago, a un estanque, lo que sea. ¿Cuál es el lío? Pues el lío es que ellos están en medio del desierto, donde no hay agua y tanto para ellos como para nosotros es vital el asunto. No hay agua. Y la congregación comienza a juntarse no a favor de Moisés y Aarón, sino el texto dice, se juntaron en contra de ellos. Y en muchos momentos nosotros experimentamos como pastores que la congregación no se junta a favor del pastor, no se junta para decir, pastor, ¿qué podemos hacer? ¿Qué hay que hacer para salir de esta encrucijada? ¿Qué hay que hacer para salir de este problema? Si nos sentimos como que la congregación se pusiera en contra del pastor. Y ojo, aquí como que no nos vamos a victimizar, ¿verdad? Pero sí vale la pena decir que en muchos momentos nosotros leemos las circunstancias de esas maneras. La congregación me está pidiendo, la congregación me está exigiendo, pero aparte de eso, piden cosas que humanamente no les podemos dar. Humanamente no les podemos brindar, cambiar situaciones que se nos escapa de las manos poderlas cambiar siquiera. Pastor, pero es que tal cosa. Y todo esto comienza a ejercer una presión que sin darnos cuenta comienza a sembrar minas en el camino de la fidelidad. Porque ahora no sabemos a quién mismo serle fiel. A nuestro propio dolor, al duelo que estamos procesando, a la pérdida que estamos experimentando, o debo serle fiel al pedido descarnado que en muchos momentos se hace al pastor. Solucione, resuelva, haga, visite, ore, como si fuésemos una maquinita de estas de échele la monedita y le sale el producto que usted pide, ¿no? ¿A quién le somos fieles? Nos trajiste aquí a matarnos de sed, para que nosotros y nuestros animales, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para traernos a este lugar miserable? O sea, no era miserable Egipto, ¿no es cierto? O sea, Egipto no era miserable, la esclavitud no era miserable, ¿sí? Y en ocasiones el reclamo de muchos en la congregación, frontal o soterradamente, es, yo estaba mejor antes, pastor. Yo estaba mejor antes. Y ahí es donde viene el defina mejor. Defina mejor. Es que desde que llegué a los pies del Señor estoy pasando por unas pruebas. Antes a mí no me pasaba nada de eso. El indicador de que estamos en el camino y que estamos comenzando a ser formados por el Señor.
que no es popular, que no gusta, pero es real. Pastor, yo antes estaba en mejores condiciones, como si nosotros pudiéramos revertirlo o cambiarlo o quitarle de sobre sus hombros el peso de la prueba. Nada de esto podemos. ¿Mm? Pero eso ejerce presión sobre nosotros y comenzamos en el corazón a pensar, ¿cómo puedo ser fiel? ¿Cómo puedo condescender a esto? ¿Cómo puedo ser más laxo hacia mí mismo, hacia la congregación? ¿Cómo nos podemos dar licencias que nos ayuden a hacer la vida más llevadera? Y ahí lo que está en juego es nuestra fidelidad al Señor. ¿En medio de qué? De un ambiente de suma presión. Un ambiente de suma presión emocional, mental y espiritual que estamos viviendo, sin mencionar el ambiente físico. Nos hiciste venir a un lugar que no produce absolutamente nada. Pero luego en versículos 6 al 11 vamos a encontrar una disyuntiva. Tu nombre o mi nombre. Tu nombre o mi nombre. Y no sé si todos pudieran estar de acuerdo, o al menos varios de los aquí presentes, que una de las experiencias frustrante del acompañamiento pastoral y a veces del acompañamiento en consejería es que uno dice, ¿para qué pide consejo si va a terminar botándose por el abismo? ¿Sí? O sea, ¿para qué pide consejo? ¿Para qué pide oración? Si aparte de eso ya tiene claro qué es lo que quiere hacer y solamente está agotando como un requisito, una formalidad. Y a veces nos sentimos frustrados como pastores, como consejeros, como acompañantes en este camino. Pero ocurre que también nosotros hacemos lo mismo en nuestra relación con Dios. Oramos y pedimos al Señor la dirección, pero en ocasiones terminamos haciendo lo que a nosotros nos da la gana, en lugar de hacer lo que Dios con claridad, con toda puntualidad y con toda fidelidad nos está mostrando que debiéramos hacer. Dice el texto, Moisés y Aarón fueron delante de la asamblea del Señor a la puerta de la reunión y se postraron sobre sus rostros y se les apareció el Señor. O sea, es decir, estos comienzan a orar y no bien están comenzando cuando Dios ya está respondiéndoles. ¿Sí? No es este asunto de, ay, pastor, es que llevo semanas orando y nada. Hermano, es que llevo meses orando y nada. Un silencio. No. Aquí estos vienen y oran, dice el texto, y ya Dios se manifestó delante de ellos. Y se manifiesta y habla. Y el Señor habló a Moisés. Toma la vara y reúne a la congregación. O sea, paso 1, paso 2. ¿Quiénes? Tú y Aarón. Y paso 3. Hablen a la peña. ¿Qué debieran hacer? Hablar. Pero resulta que ya antes, en Éxodo 17, había ocurrido una situación similar. Se habían quedado ya antes sin agua. Pero la orden del Señor había sido, toma la vara y golpea con la vara la peña. Cuán difícil de ser enseñables somos, pastores. Porque eso yo ya lo sé. Porque yo eso ya lo viví y ya sé cómo se hace. Pero aparte de eso, porque lo que nos interesa en muchos momentos es ser fiel a nuestro propio nombre, a nuestro ego herido, a nuestro ego machacado
y no ser fiel al nombre del que nos llamó para que santifiquemos su nombre. Hablen a la peña, así sacarás agua de la peña y entonces la congregación y sus animales puedan beber. Tomó Moisés la vara de la presencia del Señor tal como le fue ordenado. Y Moisés y Aarón reunieron al pueblo. O sea, paso 1, bien. Paso 2, bien. ¿Quiénes? Bien, Moisés y Aarón y reunieron a la gente. Paso 3, ¿a quién le debía hablar Moisés? A la roca, a la peña. Pero como el púlpito en ocasiones también se utiliza como trinchera para lanzar granadas, ¿sí? Ahora me voy a desquitar desde el púlpito y les voy a mandar 3 o 4 sablazos bien mandados. ¿Mm? En el nombre del Señor. Y les voy a decir lo que estoy pensando, pero voy a buscar el texto bíblico que mejor se adapte a esto para la honra del Señor. ¿Mm? Y ojo, que en lugar de largarle las palabras a la peña, Moisés comienza su discurso diciendo, oigan ahora rebeldes. La antítesis de la fidelidad es la rebeldía. Y Moisés está diciéndole al pueblo, ustedes no son fieles, ustedes son rebeldes. Pero se le olvida que su mismo comportamiento lo está ubicando a él en la misma categoría. No debía hablarle a la gente, sino a la peña. No debía utilizar la bendición de Dios como revancha, como desquite, como venganza clerical, sino solamente hacer lo que Dios les mandó. ¿Sacaremos agua de esta peña para ustedes? ¿Perdón? ¿Quién es el que está dando la provisión de agua? ¿En qué momento Moisés usurpa el lugar de Dios? ¿En qué momento Moisés se quita de su lugar de seguidor y se pone a la cabeza como si fuera él el maestro? ¿Sacaremos nosotros agua de esta roca para ustedes? El que está sacando el agua de la roca es Dios, no Moisés. Y en ocasiones nosotros usurpamos de Dios su nombre y su gloria y su obra, pretendiendo que es por nosotros que la iglesia es bendecida, pretendiendo que es por nosotros que la iglesia es consolada, que es por nosotros que nosotros oramos y al fulano de tal le salió el trabajo. ¿Mm? Que oramos y el fulano de tal se sanó. Rebeldes como Israel, rebeldes como Moisés, también nosotros rebeldes, cuando usurpamos el lugar que solo le corresponde a Dios. Entonces Moisés levantó su mano y golpeó la peña. Ahora no una, sino dos. Y seguramente que los amantes del derecho pudieran decir, es que actuó movido por ira e intenso dolor, ¿no? Igual no lo justifica, nos ayuda a entender, pero no justificar la acción. Ojo con eso. Sí, ahí está Miguelito, el doctor en leyes, ¿sí? Ira la tiene, intenso dolor lo tiene, ha muerto Miriam, se siente pisoteado por el pueblo, que va de esa manera, y podemos entender el contexto, lo que no hace que Moisés y Aarón queden sin culpa de esto. Ha golpeado 2 veces y ojo, Dios es fiel aunque nosotros no lo seamos.
Moisés no hizo como el Señor le ordenó, sin embargo Dios dio la provisión de agua para todo el pueblo, porque Dios se mantiene fiel a Él mismo. El pueblo no murió de sed, porque Dios es fiel. El pueblo no murió de sed, porque el que los llamó es eternamente fiel y bondadoso y justo. Cuando estamos ejercitando el ministerio al que Dios nos llamó, ¿cuál es el nombre al que le estamos siendo fieles? ¿El nombre nuestro o el nombre del que nos llamó? ¿Cuál es el nombre que nos interesa que salga bien librado? ¿El de nosotros o el de Dios? ¿Cuál es el nombre que anunciamos a viva voz? ¿El nuestro o el del Señor? ¿El de nuestra denominación o el de Dios? ¿El de nuestras teologías o el de Dios? ¿El de nuestra experiencia o el de Dios? Si estuviéramos en un ambiente castrense, donde en el pecho se pueden exhibir los cursos, los ascensos y todas las garipolas que se puede poner sobre la solapa un oficial. Créame que en las solapas de muchos de los aquí presentes ya no quedaría espacio. Comenzando por los años de ministerio, porque muchos de los aquí presentes llevan muchos años caminando y sirviendo al Señor. Cursos, seminarios, talleres, diplomados, retiros, recontrarretiros, encuentro, reencuentro, la venganza del encuentro, o sea, especializaciones, maestrías, doctorados, postdoctorados, y lindo que estudie. Y si lo puede hacer, hágalo, pero jamás pretenda que ese título universitario, que esa especialización, que esa maestría, que ese doctorado, es lo que lo certifica para ser un hombre fiel al Señor. Porque no es eso lo que lo certifica para ser fiel. Lo que lo certifica para ser fiel es que usted y yo amemos al que nos llamó para ser sus siervos. Que lo amemos a Él profundamente. Que lo amemos a Él más que a todo en la vida. Con nuestra mente, con nuestro corazón, con nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. Aunque la higuera no florezca, aunque en las vides no haya fruto. La fidelidad dice, con todo yo me gloriaré en el Señor. Ya para este momento habían pasado muchos años en el ministerio de Moisés. Y pensaríamos que está por encima del bien y del mal. Y justo en ese momento se le van las luces y termina en la franja de rebeldía en la que él estaba categorizando al pueblo. Escuchen, rebeldes. Sería escuchemos, rebeldes. Y viene el Señor, misericordioso porque dio agua, pero justo por lo siguiente. Y el Señor le dijo a Moisés y a Aarón, porque ustedes no me creyeron. Ay, pero ellos creyeron, ellos fueron y reunieron al pueblo. No necesariamente todo lo que tiene apariencia de piedad verdaderamente lo es. De hecho, una de las señales que el apóstol Pablo le escribe a Timoteo de el carácter de los hombres de los últimos tiempos dice, tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de la piedad. Y no pensemos, ay, pobrecita esa gente, ¿cómo le va a tocar de duro? Nosotros somos la generación de la que está hablando Pablo. Porque desde el momento mismo en que Cristo se hizo hombre, comenzó el final.
Nosotros somos la generación del final. Nosotros hacemos parte de una generación que tiene apariencia de piedad, pero que niega la eficacia de ella. ¿Qué tan cerca me puedo hacer al abismo sin matarme? ¿Cuánto me puedo acercar al fuego sin quemarme? ¿Cuánto equilibrio puedo hacer encima de la cuchilla sin irme a partir en dos? Ellos fueron y siguieron parte de lo que Dios les había dicho, pero lo más importante no lo hicieron. Y por eso el Señor les dice, no me creyeron a fin de tratarme como santo a los ojos de los israelitas. Nuestras acciones, nuestras decisiones de vida y de ministerio exaltan a Dios como santo, o estamos en el punto de tomar medidas desesperadas en la vida y pensar que como somos nosotros no va a pasar nada malo. No, pues es que como soy yo, como yo soy el siervo del Señor, no va a pasar nada malo. A otros Dios les anda más duro, a otros Dios les exige más, pero conmigo Dios tiene como paciencia. En una mentalidad como la nuestra de colombianos, donde muchas cosas se consiguen por palanca, esto es por influencia, por tener amigos en tal oficina, por tener amigos en tal empresa. A veces pensamos que también en la fe ocurre eso, y es, yo tengo palanca con Dios, tengo influencia con Dios. ¿Mm? Yo tengo el privado de Dios. Si verdaderamente tenemos el privado de Dios, es cuando más obediencia se nos exige. Tener el privado de Dios no es para darnos permisos a nuestro pecado, es para andar en comunión con Él. No me trataron como santo ante los ojos de Israel, y la consecuencia de eso es que ustedes no van a conducir al pueblo a la tierra que les he dado. ¿Cuánto les faltaba? Nadita, nadita, porque luego el Señor convida a Moisés a que suba al Nebo y le dice, mírala desde aquí, y mírala desde aquí, porque lo que es entrar no entras. 40 años caminando por el desierto. 40 años de fidelidad. Y pudiéramos pensar un solo episodio de rebelión y bastó para no entrar. Dice el escritor, el Coelet, el perfume del perfumista se echa a perder por una sola mosca muerta. Así toda una vida de sensatez se echa a perder por un momento de necedad. Se buscan siervos fieles, siervos que amen a Dios por encima de todas las cosas. Siervos que en medio de la presión real que vivimos en el ministerio, no escojan amar más su propio nombre que el nombre de Dios. Siervos que busquen el consejo divino, no para quemar un requisito, sino para que verdaderamente podamos hacer de acuerdo a lo que Él nos ha hablado. Pastores, hermanos, consiervos, que Dios nos dé un corazón enseñable y dócil para Él. Que la testarudez del corazón sea una de las cosas que vayan menguando conforme más nos acercamos a Él. Que dejemos de ser esos caballos broncos
y que por fin nos dejemos ensillar de Él, que nos dejemos poner el freno y la brida, que nos acerquemos a Él. Dice el texto, allá en ese lugar de semejante contienda, el Señor manifestó su santidad. Una santidad acompañada de misericordia, porque les dio agua, pero una santidad también acompañada de justicia, porque quedó evidenciado que nadie tiene influencia sobre Dios. Él es santo y eso no está en negociación. Se buscan siervos fieles. Papá, esta mañana estamos ante ti reconociendo que no somos nosotros mejores que las personas que nos han antecedido a nosotros. Y que esto que está graficado en palabras, en números, perfectamente desnuda nuestra alma delante de ti. Porque así como Moisés y Aarón, también nosotros experimentamos presiones de afuera, dolor de adentro y presión de afuera, y no estamos exentos de esto. Pero nuestros dolores y las presiones no justifican nuestra rebelión. Acércanos a ti para que podamos nosotros acercarnos a tu presencia. Encuéntranos una y otra vez para que podamos refugiarnos en ti, Señor. Y ayúdanos a hacer de acuerdo a lo que de ti hemos escuchado. Que no seamos nosotros hoy pastores, hijos tuyos, miembros de tu iglesia, como aquellos de los cuales el profeta anunció, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Hoy día nosotros somos responsables de todo lo que tú nos has permitido aprender, estudiar, de todas las experiencias que nos has permitido adquirir por el camino. Y lo que rogamos, Dios, es que nos enseñes a andar de acuerdo a lo que tu palabra nos enseña, para que de esa manera podamos tratar tu nombre como santo en nuestra propia vida y delante de todas las personas. Y que al final de la vida el éxito no esté medido por números, por estadísticas, por estratos, por posesiones, sino porque en tu misericordia nos permitiste caminar tomados de tu mano y nos permitiste obedecer aun cuando era difícil hacerlo. Bendito sea tu nombre.